Hoy vamos a ver cuándo el narcisista sí dice la verdad. Normalmente este perfil suele caracterizarse por esa falta de empatía, por esa gran manipulación y por esa distorsión de la realidad y de la verdad a la hora de manipular a los demás. Para ellos, bueno, pues todo esto es un juego, ¿verdad? En el que ellos siempre van a jugar la carta que mejor les venga para poder llegar a sus fines. Siempre usan a las personas como medios para fines. Sin embargo, en ocasiones el narcisista puede regalarnos y sorprendernos con alguna verdad. En este vídeo te voy a contar esas verdades que en momentos concretos te puede contar el narcisista, esos momentos raros de sinceridad. Comprender estos momentos puede ayudarnos, por supuesto, a navegar en el laberinto de este mundo del narcisismo con mayor claridad y poder protegernos así de la manipulación que suelen ejercer. Recuerda que te dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, vamos a ver esos momentos extraños, rarísimos del año en los cuales el narcisista decide decir la verdad. Ahí hay una clarividencia, un momento clarividente de sinceridad por su parte que hay que detectar, ¿verdad? ¿Y por qué? La motivación que existe, sobre todo, es muy importante la motivación que existe detrás de esta verdad. En primer lugar, hay momentos de conveniencia, por supuesto que sí. ¿Por qué? Bueno, pues hay momentos de conveniencia en los cuales dicen la verdad por beneficios personales, Dejémoslo ahí. El narcisista puede decir la verdad porque le conviene o cuando le conviene, ¿verdad? Y le proporciona beneficios personales. Esto puede venir en forma de generarse confianza, incluir situaciones en que la verdad es necesaria, le ayuda a lograr sus objetivos, además mantiene bien positiva su imagen ante los demás. En fin, cuando decir la verdad pues le va a reportar numerosos beneficios, le va sobre todo a adorar esa imagen de perfección y de inocencia que quiere dar a ver, a relucir. Además, también suelen decir la verdad como autoprotección. En ocasiones dicen la verdad para protegerse a sí mismo de las consecuencias negativas de sus acciones. Esto sucede cuando siente que su reputación o su estatus está en juego. Entonces necesita decir la verdad, ¿verdad? Bien, más motivaciones. Aquí hay, por supuesto, motivación de juego mental y de manipulación, no podía ser menos. Por supuesto, la primera motivación dentro de este juego suele decir la verdad como parte de su estrategia de manipulación. Al revelar información verídica sobre sus acciones, sobre sus intenciones, puede hacer que la víctima cuestione su propia realidad y se sienta todavía más confundida y vulnerable. Más motivaciones, validación selectiva. En algunos casos puede decir la verdad para reforzar su control sobre la víctima. Al admitir la verdad en ciertos aspectos, pues refuerza ese control. Puede hacer que la víctima se sienta culpable o insegura y llegue a pensar, ya, pero es que mira, fíjate, en esto no me mintió, es cuando decimos, pero es que no miente todo el tiempo porque en esto no me mintió y en esto tampoco, y ahí sí que es verdad que te hace dudar, lo que permite mantener su posición de poder y manipulación, generar esa confusión y ese caos y esa duda en la persona para que no podamos definitivamente etiquetar, ¿verdad?, a esta persona de tal, porque mira, fíjate, ha dicho la verdad en estas ocasiones, en muchas ocasiones, con lo cual no es posible que sea. Bueno, pues sí es posible, sí que es verdad que muchas veces dicen la verdad. Más motivaciones, autoadmiración, búsqueda de afirmación, por supuesto. Más motivaciones, autoafirmación, búsqueda de admiración, revelación selectiva. ¿Esto qué significa? Bueno, puede elegir decir la verdad en áreas específicas para alimentar su necesidad de ser admirado, de ser reconocido. Al admitir ciertos logros o cualidades positivas, busca, por supuesto, tener una admiración, una validación por parte de los demás. Además, muy importante, satisfacción de su ego. Mira si estamos viendo cosas,
en todo esto de por qué dice la verdad. Satisfacción de su ego, claro que sí, en algunos casos puede decir la verdad para reafirmar su propio sentido de su superioridad, necesita validarse él también a sí mismo. Al destacar sus éxitos, sus habilidades, sus conocimientos, busca elevar su propio ego y establecer ese dominio sobre los demás, ¿eh? Siempre la motivación es la misma, salvaguardar ese ego y esa inseguridad y esa autoestima. En el campo de la racionalización y de la negación, ¿cómo dice la verdad? En este campo a veces se produce la autodecepción y esto sucede cuando el narcisista dice la verdad sin darse cuenta de que lo está haciendo, fíjate. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Puede estar tan inmerso en su propia narrativa y en la defensa de su ego que de pronto revela información que no quería, que contradice su imagen idealizada de sí mismo. ¿Les pierde la boca? Sí, les pierde la boca algunas veces, a unos más que a otros, pero es posible. Además, también está la negación selectiva. En ocasiones, el narcisista puede reconocer la verdad, pero inmediatamente la niega o la minimiza o la justifica para preservar, por supuesto, su imagen positiva, que tiene que dar sí o sí en todo momento. Puede dar pistas de la verdad, pero rápidamente las descarta y desvía la atención a otra cosa, hacia otro tema. Recuerda que ya no estoy en ChatGPT, te dejo aquí abajo el vídeo donde pongo examen la IA y mi conclusión personal y todavía puedes agendar una sesión directamente conmigo, te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. Como conclusión personal, fíjate, este vídeo hoy es cortito y aún así voy a hacer la conclusión un poco más extensa porque necesitamos analizar todo esto. Aunque el narcisista es conocido por su capacidad de manipulación y distorsión de la realidad, hay momentos en que puede sorprendernos para su propio beneficio siempre, por supuesto que sí, fíjate, es muy importante y puede decirnos la verdad, no está exento, como persona del mundo real que es. Estos momentos, por supuesto, pueden ocurrir por conveniencia, por juegos mentales, por manipulación, por autoafirmación y por búsqueda de admiración, así como por racionalización y negación, incluso porque se le ha escapado. Sin embargo, es importante recordar que estos momentos no son señal de un cambio genuino y no deben considerarse como una señal de confianza o de que haya cambiado realmente el narcisista. Es fundamental mantener una perspectiva clara y crítica al interactuar con este perfil. Sabemos muy bien en lo que nos movemos y sabemos muy bien con quién estamos interactuando. Incluso en los momentos que parece decir la verdad, no cambia su forma de ser, decir la verdad en un momento dado y concreto. Es probable que estos momentos sean selectivos y se utilicen como parte de su estrategia también de manipulación y de control, como parte de su estrategia para generar confianza y simpatía. Entonces no debemos caer en la trampa y creer ciegamente en su sinceridad, porque un momento concreto dado, muy, muy escaso, nos llegue a dar una verdad, no significa que siempre a partir de ese momento vaya a decir la verdad. Esto puede llevarnos a un daño emocional mayor, y a una manipulación mayor por su parte. Es muy importante no caer en la trampa, en la tentación de creer a ciegas a partir de ese momento. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en los momentos raros en los que el narcisista dice la verdad, debemos centrarnos en nosotros mismos, y en nuestra propia recuperación. Muy importante esos límites saludables. Te dejo aquí abajo el vídeo de límites en la cajita de información. Buscar apoyo personal y profesional, apoyo emocional y trabajar en fortalecer, por supuesto, nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestro bienestar emocional. Recuerda que la sinceridad y la honestidad no son selectivas, no son características además fundamentales de la persona narcisista, no son un patrón lineal, ¿verdad? No son un patrón estable, con lo cual volver a mentir, sí, volver a mentir, a engañar, a manipular. Su principal objetivo es controlar, mantener el control, el poder y utilizará cualquier táctica, incluida la verdad selectiva, para conseguirlo, para conseguir ese poder, ese control, esa capacidad de dominación, de manipulación. No te dejes engañar por estos momentos de verdad y mantén tu enfoque en tu propio crecimiento y sanación. A veces puede haber momentos en los que el narcisista diga la verdad, debemos ser cautelosos y no caer en la trampa de creer
que esto va a ser la tónica general a partir de ahora, porque no lo es. Simplemente es una táctica más, no es un cambio genuino, de pronto, porque sí. Mantén una perspectiva crítica, continúa con tus límites saludables y enfócate en ti, en tu sanación, en tu crecimiento, en construir una vida plena, saludable, que no dependa de estos dramas, que no dependa de estos caos, que no dependa de estos perfiles, por supuesto que no, que solamente están mirando por ellos mismos siempre y no por el bienestar de los demás. Y, por supuesto, en consecuencia, salir de la influencia destructiva del narcisista. Es muy importante esa responsabilidad emocional, siempre lo digo, y tener bien claro que mereces ser respetado, cuidado y valorado como tú y como todo el mundo merecemos, por el simple hecho de ser persona. Hoy vamos a ver por qué la persona narcisista tiene esa necesidad, ese deseo de ser narcisista. Te voy a contar por qué el narcisista quiere ser narcisista y luego al final te voy a contar si el narcisista sabe que es narcisista. Así que quédate hasta el final porque siempre dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué ese deseo de la persona narcisista por ser narcisista? Vamos a analizar esas motivaciones, esas razones que hay detrás de ese deseo, de esa conducta. Vamos a explorar esas motivaciones que impulsan a la persona narcisista a querer ser así, a querer ser como es. Te cuento que el narcisismo es una característica de la personalidad, es un trastorno de personalidad que se define por ese ego inflado, ese sentido exagerado de autoimportancia y esa necesidad constante de admiración y de validación, de reconocimiento. Así que para los narcisistas o las narcisistas, los dos, mantener esa imagen constante, grandiosa y recibir elogios es fundamental para alimentar la muchas veces frágil autoestima. Entonces, ¿qué les lleva a buscar activamente esa validación y esa atención? Bueno, pues una posible razón detrás del deseo de ser narcisista es esa búsqueda constante de la validación y de la atención. Desde edad temprana, las personas narcisistas pueden haber experimentado una falta de reconocimiento de su lugar, un aprecio genuino por parte de figuras significativas, progenitores, cuidadores primarios, como se les llama, como son los padres. Esta carencia emocional puede dejar una huella profunda y llevarlos a buscar constantemente la validación externa, la aprobación. Y ese deseo de ser narcisista, bueno, pues puede surgir como una forma de compensar esa falta de reconocimiento que no tuvo en su infancia, que no tuvo en su día, y llenar de esta manera, siempre lo decimos, de manera equívoca, es su mecanismo de defensa distorsionado, pues llenar de esa manera ese vacío afectivo. Además, ser narcisista le brinda ciertos beneficios o privilegios, como esa sensación de control y de poder sobre los demás. Y es que las personas narcisistas necesitan sentirse superiores y dominantes en sus relaciones interpersonales, cualquier tipo, familia, amigos, pareja, incluso trabajo, lo cual les permite mantener un sentido de autoridad y evitar enfrentar la posibilidad de ser heridos o rechazados. Digamos que al final se crean una coraza que les protege. Además, también son expertos en eludir la responsabilidad. De esta manera, adoptar esa personalidad narcisista les proporciona esa falsa sensación de seguridad y les permite tener el control en sus interacciones. Esta necesidad de control surge, ¿de dónde surge el pilar fundamental del perfil narcisista, que es el control? Surge de la profunda inseguridad y temor al rechazo. Y las personas narcisistas buscan constantemente la validación y la admiración de los demás para sentirse valorados e importantes. La adopción de esa personalidad narcisista les brinda la ilusión de poder y de estatus, permitiéndoles enfrentar sus propias inseguridades. Sin embargo, esta búsqueda constante de poder y dominio sobre los demás tiene consecuencias negativas en las relaciones interpersonales. Las personas narcisistas tienden a ser manipuladores y egocéntricos, poniendo sus propias necesidades y deseos por encima de los demás. Y esto causa fricciones y conflictos en sus relaciones, ya que su enfoque principal es proteger su propia imagen y preservar su sentido de control. Más cosas.
¿Por qué la persona narcisista quiere ser narcisista? Bueno, pues en resumen, el narcisista quiere ser narcisista porque le proporciona esa sensación de seguridad y de poder y de superioridad, aunque sea a costa de dañar sus relaciones personales y evitar el crecimiento personal. De esta manera es importante reconocer y abordar estas conductas narcisistas para fomentar siempre las relaciones más saludables y auténticas, relaciones recíprocas de calidad. Recuerda que estamos a tope en el programa ahora, te espero, te dejo el enlace en la cajita de información por si necesitas saber la información de este programa. Bueno, pues es un programa que te lleva conmigo de la mano para pasar este camino de después de una relación de abuso narcisista de la mejor manera posible. Además, otra explicación, en que el narcisismo puede ser una forma de protección y al final una forma de ampararse, me gusta ser narcisista, pues también va contra sentimientos de esa inseguridad y de esa vulnerabilidad. Al proyectar esa imagen de confianza, éxito, superioridad, pues las personas narcisistas intentan, y muchas veces lo consiguen, ocultar sus propias debilidades y miedos subyacentes. Al final, ser narcisista les brinda una capa de protección que les permite enfrentar su verdadero yo y protegerse de ser heridos emocionalmente. Además, el narcisismo puede surgir como resultado de experiencias pasadas, traumas, rechazos. Yo siempre digo que puede existir fácilmente una herida de rechazo, una herida de abandono que han dejado estas heridas traumas emocionales, cicatrices emocionales. Y al adoptar esa actitud narcisista, las personas pueden sentir una sensación de control sobre su entorno y relaciones, lo que les brinda una sensación de seguridad. Digamos que de alguna manera están como salvaguardándose. Sin embargo, es importante destacar que el narcisismo no es una solución saludable a largo plazo y aunque pueda proporcionar el alivio temporal, lo que decimos es un mecanismo de defensa distorsionado, la falta de autenticidad y empatía en las relaciones puede llevar a sentimientos de soledad y aislamiento. Al final se van a dar cuenta los demás de tus carencias, si estamos hablando de que tienes un perfil o rasgos narcisistas y por lo tanto, pues sí estás limitándote a vivir de manera completa. Digamos que por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo a parecer vulnerable, sí te estás limitando a vivir de manera completa. Además, el narcisismo puede dificultar el crecimiento personal, de hecho lo hace, y la conexión genuina con los demás. Y me dirás, no dificulta el crecimiento personal, sí que lo hace, porque realmente la persona narcisista cree que solamente su opción es la válida y que todos los demás están equivocados. Así que esto es una limitación importante a la hora de valorar otras opciones, de valorar otros puntos de vista y por lo tanto de crecer personalmente. Como conclusión a esta parte, el narcisismo pues puede ser una estrategia de protección frente a la inseguridad, vulnerabilidad, debilidad, fragilidad emocional, pero es importante buscar formas más saludables de enfrentar y superar dificultades de la vida, complicaciones que al final las tenemos todos. El autoconocimiento, la empatía, la autenticidad son elementos fundamentales para construir relaciones significativas y satisfactorias. Además, el narcisismo pues puede estar impulsado por esa profunda necesidad de ser admirado y reconocido, y es que las personas narcisistas necesitan esa atención, anhelan esa atención y buscan desesperadamente ser el centro de atención. Así también, la competitividad y la envidia es un factor importante en su psicología y todo esto puede ser resultado de esa baja autoestima subyacente en la cual buscan constantemente la validación de los demás para sentirse valiosos y dignos de amor y de admiración. Fíjate aquí yo pues voy a incluir un punto importante y es que realmente ellos son dependientes de la validación y la atención de los demás. Realmente no se validan de manera personal, de manera propia y necesitan de la validación externa. La autoestima y la seguridad no vienen de la autoestima de la validación externa, vienen de la validación de uno mismo. Hasta que no aprenden o hasta que no aprendemos a validarnos por nosotros mismos, esta montaña rusa que puede significar el recibir o no atención y admiración de los demás no desaparecerá, con lo cual más mecanismo de defensa distorsionado.
También esta necesidad de validación, bueno, pues puede originarse en experiencias pasadas donde, pues lo que decimos, no se sintieron suficientemente valorados o amados. A veces son progenitores distanciados, distantes, ausentes, no presentes personalmente, psicológicamente, emocionalmente, y como resultado desarrollan una dependencia de la aprobación externa para reafirmar su propio sentido de valía y autoestima. Además, otro punto importante, las personas narcisistas pueden ser especialmente sensibles a las críticas y al rechazo, ya que amenazan esa frágil autoimagen. Por lo tanto, van a buscar constantemente elogios y admiración para mantener ese sentido de superioridad y evitar enfrentar de esta manera sus inseguridades internas. Están siempre haciendo ejercicio de evitación activa de todas esas amenazas y miedos a sus propios, a sus propios demonios. Así que es importante destacar en este punto que el narcisismo no siempre es malintencionado, sin embargo, muchas veces que el fin justifique los medios trae consecuencias negativas. Algunas personas con rasgos narcisistas no son necesariamente ni dañinas ni manipuladoras, pero cuando el narcisismo se vuelve extremo y dominante en una persona, pues puede afectar negativamente todo su círculo, relaciones interpersonales y su bienestar emocional. Así que el narcisismo está o puede ser impulsado por esa profunda necesidad de validación y de admiración y buscan constantemente esa misma validación externa para reafirmar esa fragilidad interna, ese propio sentido de valía, debido a esa baja autoestima subyacente. Fijaros que muchas veces escuchamos que tienen un vacío interno bastante presente y bastante constante. Y no todos los rasgos narcisistas tienen que ser necesariamente perjudiciales. Además, también muy importante, llegados a este punto, destacar que ser narcisista no es una elección consciente, sino más bien una respuesta a experiencias pasadas y emociones subyacentes. Así que el narcisismo puede surgir como una forma de protección o defensa ante situaciones difíciles o problemáticas en la vida de una persona, pues probablemente en la etapa adulta, donde más peso tienen, y estas experiencias pueden haber generado esa necesidad de buscar validación y reconocimiento constantes, lo que a su vez alimenta su comportamiento narcisista. Es fundamental también tener en cuenta que el narcisismo puede tener consecuencias negativas tanto para individuos como que lo poseen como para los que les rodean, y eso lo podemos apreciar en cada comentario vuestro en el canal, porque tienden a priorizar siempre sus propios intereses y motivaciones por encima de los demás, y esto pues les puede llevar a esa falta de empatía y consideración hacia los demás, generando esos conflictos y dificultades en las interacciones sociales. Además, pues lo mismo puede afectar la autoestima y la autoimagen de las personas que lo padecen, aunque puedan aparentar confianza, seguridad, una imagen de superioridad, pues a menudo están luchando con una profunda inseguridad y una necesidad constante de esa validación exterior. Todo esto puede generar un ciclo de dependencia emocional y una sensación de vacío interior que nunca se ve satisfecha, porque la persona afectada siempre ve la dependencia emocional en ella por parte de la persona narcisista, y el narcisista también, consecuentemente también sufre de esa dependencia emocional. Cuando yo digo son dependientes me refiero a esto. Por tanto, el narcisismo no es una simple elección consciente, sino que es resultado, una respuesta compleja a experiencias pasadas y emociones subyacentes. Así que es importante reconocer las consecuencias negativas que puede tener tanto a nivel individual como en las relaciones interpersonales. Al comprender mejor estas causas y efectos del narcisismo, podemos fomentar ese mayor entendimiento y empatía hacia aquellos que lo experimentan, al mismo tiempo que nos cuidamos a nosotros mismos y establecemos límites saludables en nuestras relaciones. Así que como conclusión, pues los narcisistas que quieren ser narcisistas debido a esa búsqueda de validación y esos beneficios adquiridos, ese deseo y ese control y ese poder les brinda esa sensación de seguridad y de dominio sobre los demás, lo que les permite enfrentar esa inseguridad y esa vulnerabilidad.
Ahora vamos a analizar, pues el debate eterno, ¿no? De si el narcisista sabe que es narcisista o no lo sabe. Bueno, pues aquí, como siempre, la respuesta es depende. Algunas veces los narcisistas tienen cierta conciencia de su condición, pueden ser parcial o completamente conscientes de que son diferentes, cuanto menos. Ellos dicen que son especiales. Pero claro, son especiales en el amplio sentido de la palabra. Y es que fíjate que, debido también a su tendencia a construir narrativas mentales que les acoplen, que les generen esa estabilidad mental, que no les confronten, pues tienden a racionalizar y a justificar su comportamiento, buscando su sentido, validar su sentido de superioridad y minimizar, maquillar y negar cualquier crítica externa. De esta manera es posible que sean conscientes de cómo son percibidos por los demás, pero a menudo de nuevo niegan o minimizan su propia responsabilidad ante sus acciones, atribuyendo sus problemas a factores externos, a otros, al tiempo y a la falta de comprensión de los demás. Esta compleja dinámica, pues al final dificulta aún más el proceso de cambio y crecimiento personal para la persona narcisista, porque muchas veces es lo que decimos, cero conciencia del problema. Por otro lado, las personas que sostienen que las personas narcisistas pueden no ser conscientes de su condición a día de hoy, con toda la información que hay, toda la divulgación existente en las redes, es difícil que una persona cuanto menos no sepa que es diferente. Aún así, algunos expertos afirman que el narcisismo es un trastorno de personalidad en el cual las personas tienen esa visión irrazonable de superioridad, creyéndose únicos y especiales. Esto, pues al final coincide mucho con la mitomanía, y si hay cierta comorbilidad sí que es posible o no es descartable o no es descabellado pensar que la persona no es consciente de todo esto. Esta creencia exagerada de su propia importancia puede llevar, a comportamientos egocéntricos, falta de empatía hacia los demás, y en este sentido podrían no reconocer ese comportamiento problemático o abusivo o dañino para los demás, ya que su autoimagen inflada les impide ver las consecuencias negativas de sus acciones. Yo lo quiero dejar un poco en las dos partes, es decir, mi experiencia personal. Pues aquí voy a contar un poco mi experiencia personal, lo que he visto en consulta en general. Me remite a que muchas veces sí son conscientes y otras tantas pasan temporadas importantes autoengañándose, creyendo que no tienen nada diferente. Al final sí es verdad que es un mecanismo de defensa este tema del narcisismo en cuestión de la persona que lo padece. Y aunque intentan ser conscientes muchas veces todo el tiempo, es verdad que muchas veces o mucho tiempo no lo son. Intentan también, fijaros que es difícil confrontarse, fijaros que es difícil que acepten que no son todo lo perfectos que quieren ser, con lo cual siempre van a tender a buscar esa perfección, a intentar verse lo más perfectos y buenos posible. Con lo cual muchas veces no hay conciencia del problema y otras tantas sí, en una misma persona a lo largo de su vida. Por lo tanto, algunas personas pueden tener una mayor comprensión. También es verdad que hay personas, perfiles más trabajados, que sí que han aceptado definitivamente que tienen un problema, pese a que saben que muchas veces no son capaces de verlo. Saben que son diferentes, que tienen un problema que se llama narcisismo y no siempre son capaces de admitirlo y de trabajar en su desarrollo personal, pero ya te digo yo también que si trabajan en su desarrollo personal y quieren superar este problema es por el miedo, pavor, temor, horror a quedarse solos finalmente. Es decir, siempre la motivación final que más peso tiene en este perfil es el miedo a que sus acciones tengan las consecuencias de quedarse solos. Así que en última instancia, pues eso, la conciencia del narcisismo puede variar según la persona y el contexto. Cada caso es único y puede requerir un enfoque individualizado, de hecho lo requiere, en términos, por supuesto, de terapia y tratamiento. También sería narices tratarlos a todos igual. Aún así es difícil porque por esa conciencia del problema no siempre presente. También es importante tener en cuenta que la conciencia del narcisismo implica reconocer esos comportamientos, esos patrones, con lo cual no siempre van a estar por la labor de reconocer que no son todo lo perfectos que quieren ser.
Como conclusión personal a esta y a la otra parte, a las dos partes, fíjate, hemos hablado de si el narcisista quiere ser narcisista y si el narcisista sabe que es narcisista. Realmente, pues no es una elección consciente, eso nos queda claro. Lo que pasa es que cuando una persona se da cuenta de que es narcisista, pese a que le confronta con su idea inmaculada y perfecta de persona, muchas veces no está dispuesta la persona narcisista a renunciar a sus beneficios. Y estos beneficios los hemos visto en la primera parte, todo lo que sea control, poder, superioridad, ego, validación, etc. Ilusión de la responsabilidad. Con lo cual es difícil, por eso decimos siempre, esto no es que sea una enfermedad que se cure, es un trastorno de personalidad, las personas son así, los perfiles narcisistas son así como personas, es un rasgo de personalidad o varios dentro de un espectro. Yo siempre digo yo prefiero verlo como un espectro en el que personas tienen más rasgos, otras menos, más intensos, más leves. El caso es que la persona que sabe que es narcisista, que eso no siempre es así, algunos a día de hoy todavía lo desconocen o lo quieren desconocer o se protegen o, pues al final adaptan esa narrativa a su discurso para que no les confronte y no se desmoronen. Al final te ves a una persona con un perfil frágil emocionalmente, a la que el estrés en general le afecta mucho más que a un perfil normativo, y al final ves que este problema pues es un mecanismo de defensa, de protección para que la persona pueda o haya podido sobrevivir a ciertas situaciones que no ha sabido gestionar y manipular y llevar e integrar en su vida. Así que mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes para tu conclusión y tu reflexión personal. Realmente este tema es importante, es necesario la educación, la formación, conocer sobre el trastorno, entender los patrones, entender los ciclos. En el canal tienes un montón de vídeos. Recuerda que tengo 2 canales más, el de Gemma Albarracín Psicología y el de Gemma Albarracín Reacciona, en el que actualmente no estoy, pero me pongo pronto, te digo que sí. Y por supuesto, recuerda suscribirte a la lista de correo para recibir tu regalo, 30 errores a evitar antes, durante y después el abuso narcisista. Ahí te cuento todo de manera directa cada día, te cuento un poquito más, ese extra que por extensión o por expresión no te puedo contar por aquí. Y recuerda echarle un vistazo al programa ahora, te dejo el enlace en la cajita de información. Ayer tuvimos la 3ª sesión grupal y estamos sacándole todo el jugo, así que te espero ya en este programa de recuperación llamado Ahora, una palabra con mucha fuerza. Sin más, recuerda, suscríbete, coméntame, comparte. Dale me gusta para que este vídeo llegue al mayor número de personas posible. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.